Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superación intelectual. Hoy vamos a hablar de una variante dentro de la especie humana que suele entrar en bastante conflicto con las personas inteligentes en general, no hace falta que sean superdotados, pero con los superdotados especialmente, que es el llamado lerdo cognitivo. ¿Qué es un lerdo cognitivo? Para introducir este concepto voy a recurrir a una teoría que apareció a principios del siglo XX debido a los experimentos de Max Wertheimer, que demostró que el ser humano percibe el movimiento como una serie de imágenes estáticas y que en la percepción no solamente afectan los órganos de los sentidos, como se creía antiguamente. La percepción no es un proceso pasivo, sino que es un proceso activo de organización de nuestro sistema neurológico. La percepción es un proceso en el que recibimos dichos estímulos sensoriales, visuales, auditivos, táctiles, pero nosotros los organizamos en base a nuestra complejidad del sistema nervioso y en base también a nuestros estados anímicos. No organizamos igual los estímulos cuando estamos alegres que cuando estamos tristes o enfadados. Tendemos a percibir como una mezcla entre lo que sería la parte puramente de estímulo y la parte en la que nosotros organizamos dichos estímulos. De ahí que a esta corriente de la psicología que arranca con estos estudios de Max Wertheimer se la denominó Gestalt. La Gestalt o Gestalt es una teoría que influyó mucho y sigue influyendo en la psicología actual. Hay una serie de principios dentro de la Gestalt que podemos consultar y que de alguna forma nos explican por qué, por ejemplo, ante este objeto que vemos ahí, este dibujo, nosotros, dependiendo de dónde focalicemos nuestro interés, lo percibimos como un vaso, si nos fijamos en la parte blanca, o como dos caras enfrentadas si nos fijamos en la parte negra. Es decir, el estímulo es el mismo. La organización en ambos casos no es la misma. Este es un experimento clásico de percepción que arranca un poco la teoría de la Gestalt. No solamente afecta la forma, sino también el fondo y, por supuesto, como digo, el estado anímico. Vamos a ver algunos principios muy conocidos de la teoría de la Gestalt, como son, por ejemplo, el principio de organización de los estímulos sensoriales, basado en el principio de proximidad. Cuando los objetos, como vemos a la izquierda, están próximos, nosotros percibimos como un todo organizado toda la estructura. Pero si esos objetos están más próximos unos a otros, percibimos tres estructuras organizadas diferentes. Este es uno de los principios. Otro de los principios es el de similaridad. Nosotros no percibimos igual los objetos si tienen algunas características que los hacen diferentes. Por ejemplo, los objetos de un color los vamos a percibir como una unidad, los de otro color como otra unidad, y entonces no vemos un todo organizado, sino que vemos dos partes entremezcladas. Bien, hay otros principios de la Gestalt, como por ejemplo el principio de continuidad, que vemos en esta figura. Nosotros no percibimos como cuatro radios que salen de un centro, porque una de las estructuras tiene una proximidad que parece una línea curvada que entrelaza con otra línea curvada. Entonces este es otro principio. Esto también sugiere por qué nosotros completamos de manera perceptiva las figuras que son discontinuas. Todos estos principios de la teoría de la Gestalt han influido, como digo, mucho en entender que la percepción no es solamente un proceso puramente pasivo de recepción de estímulos, sino que es un proceso muy complejo de organización neurológica de la información sensorial. Como biólogo que soy, conocí el tema de la Gestalt cuando estaba en segunda carrera, estudiando algunos de los conceptos de etología y concretamente los famosos experimentos del etólogo austríaco Konrad Lorenz y de los dos propuestos también para el Nobel, premios Nobel del año 73, Carl von Fries y Nicholas Tinbergen. La Gestalt influyó mucho, como digo, a principios del siglo XX, y estos etólogos realizaron diversos experimentos que demostraron que la teoría de la Gestalt era una teoría extraordinariamente abarcativa, porque no solo agrupaba al ser humano, sino también a los animales. Son muy característicos los experimentos de Tinbergen, en los que
Bueno, pues somete a distintos pollos a siluetas en las que cambia no solamente la forma de la silueta, sino el movimiento. Fijémonos en la silueta de abajo. Si se mueve hacia la parte izquierda, es asimilada por el pollo como si fuera una rapaz, y por tanto el pollo adopta una conducta de echarse, esconderse, bajarse del nido, mientras que si la silueta se mueve a la derecha, es interpretada por el pollo como si fuera una nátida. Eran pollos de oca, los experimentos que estaban haciendo con Ralph Lorenz y Nicolas Tinbergen, y bueno, pues la reacción es completamente diferente. También es muy característico los experimentos que hizo Tinbergen con gaviotas, demostrando que la colocación de esa mancha roja que tienen muchas especies de gaviotas, en otros casos de otras especies son de otros colores o incluso son líneas, etcétera, influye mucho como señal para que el pollo abra el pico y sea cebado por el adulto. Es como un disparador. El pollo golpea en esa zona y provoca el efecto de cebamiento por parte del adulto. Todos hemos visto, por ejemplo, a los gorriones jóvenes pedir comida, a los adultos que realizan otro movimiento con las alas, en el que, bueno, pues estos animales son cebados de manera irresistible. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible que el pollo todavía esté pidiendo comida si ya vuela, ¿no? Pero el adulto no puede resistir a ese estímulo y sigue cebando al pollo durante cierto tiempo. Son lo que se llaman volantones, es decir, pollos que poco a poco se van independizando. Otro experimento clásico, realizado también por Tinbergen, fue el experimento con la avispa cavadora Phyllanthus triangulum, en la que demostró, cambiando ciertos hitos, ciertas características del terreno, que la avispa se orientaba de una forma, para localizar su nido, de una forma muy característica, con ítems a gran escala a nivel de la zona entera, y poco a poco iba descendiendo en mayor detalle hasta localizar su nido, ¿no? También tiene que ver mucho esto con la organización de la percepción, ¿no? O, por ejemplo, la aplicación que se ha hecho de estos principios para la cría de especies en peligro de extinción, como puedan ser aves rapaces, como el cóndor de California, en el que, bueno, pues se simula, como veis a la derecha, una manga que parece el cuello de la madre para poder cebar al pollo. Esto está a la orden del día en los programas de rapaces, ¿no? De cría de rapaces. En definitiva, que estamos viendo que la teoría de la Gestalt nos está dando un marco muy interesante para entender la percepción. Entonces, ¿por qué se caracterizan los lerdos cognitivos? ¿Qué tienen los lerdos cognitivos? Pues podríamos decir que tienen un fallo en la organización sensorial. Es decir, un lerdo cognitivo obviamente no necesita ser una persona que no sea inteligente en otras facetas, como pueda ser, por ejemplo, en la faceta puramente del lenguaje, o incluso en matemáticas. Un lerdo cognitivo es básicamente alguien que no percibe o no organiza bien, mejor dicho, los estímulos. Es decir, puede percibir los mismos estímulos que todo el mundo, pero no sabe organizarlos o no los organiza por diversas circunstancias. No necesariamente tiene que ser un fallo neurológico, sino simplemente una especie como de estulticia endógena, que le lleva a, pues básicamente a no organizar las percepciones porque realmente no le interesa, o por su estado anímico, o por que son gente básicamente primaria. Como hemos visto que la Gestalt se puede aplicar a animales, no nos sirve decir que los lerdos cognitivos son tontos. No necesariamente tienen que ser tontos en un sentido absoluto. Son tontos sensoriales, por decirlo de alguna manera. Es decir, son personas que no saben organizar las ideas. Hemos dicho en los primeros vídeos de este canal que el superdotado se distingue por su alto desempeño en todos los tipos de inteligencias, basándonos en la teoría de las inteligencias múltiples. Hay indudablemente una inteligencia que es la inteligencia psicomotriz y la inteligencia perceptiva, de alguna forma, organiza los estímulos que no pasan por el razonamiento, los estímulos que son puramente sensoriales. No se entiende un superdotado, por eso decía que no tenga empatía, como podría ser en el vídeo que hablamos de la psicopatía, y no se entiende un superdotado que no tenga cierta psicomotricidad. La mayor parte de test de inteligencia que se hacen no miden esto, por tanto lo que están identificando son más bien talentos que superdotados. Superdotado no necesita destacar en nada, pero simplemente tiene un alto desempeño, es el premio a la regularidad en todas las facetas. No es el maillot amarillo, sino que sería el maillot verde de la regularidad, ¿no?
o ahora mismo no sé si el verde o el rosa, no me acuerdo exactamente, pero bueno, es el maillot de la regularidad. Es decir, la persona que tiene un alto desempeño en todas y cada una de las capacidades que miden las inteligencias múltiples. Por tanto, una persona puede ser muy buena en matemáticas, puede ser muy buena en lengua y ser un lerdo cognitivo. No necesita ser alto en todo, ¿no? Pero ¿por qué los lerdos cognitivos nos ponen tan nerviosos? Bueno, vamos a tratar de explicarlo. Yo he hecho una profunda reflexión personal sobre este tema porque a mí me afecta bastante, personalmente, y he recogido testimonios, no solamente míos, sino de mucha gente, para tratar de entender este tema. Y por supuesto las lecturas que he realizado y las conversaciones con amigos que trabajan en psiquiatría, que ya mencioné en este canal, y también con personas que trabajan en mi centro de trabajo y que son neurobiólogos y me han explicado algunas cosas. Pero como no quiero extenderme mucho a nivel teórico, creo que lo mejor es que pongamos algunos ejemplos para demostrar con ejemplos, más que con teorías, lo que es un lerdo cognitivo. Voy a poner un ejemplo que es realmente curioso. En una zona de la ciudad donde vivo, concretamente en una plaza de toros, que tiene una explanada tremenda, imagínense ustedes la escena. Mes de junio a las 12 de la mañana, no hay nadie en la calle. Una persona me está esperando. Y cuando llego la veo completamente alterada. ¿Qué te ocurre? Pues no te lo vas a creer, me acaba de chocar una persona aquí en mitad de la plaza. O sea, iba caminando y me ha chocado y no había nadie alrededor. Pero cuando digo nadie, en 25 metros a la redonda no hay nadie. ¿Cómo alguien te puede chocar en un espacio abierto tan grande? Bueno, pues porque estamos ante un ejemplo de lo que llamamos lerdo cognitivo. Y yo le dije, bueno, ¿no iría distraído? No, ¿qué va? Esta persona no percibe a su alrededor. Va encebollada como burro con orejeras, pensando en sus cosas. No es que vaya distraído, es que me ha visto y aún así me ha chocado. Bueno, eso es un ejemplo típico de lo que es un lerdo cognitivo. Un tardo de organización sensorial, podríamos decirlo así. Más ejemplos. Por ejemplo, tú vas paseando por la calle y ves gente que se coloca en una esquina. Esto es muy típico en la ciudad donde vivo. Se colocan a hablar en una esquina y no dejan pasar a nadie. Es evidente que cualquier persona con una mínima capacidad de sensorial está percibiendo que está obstaculizando. Al lerdo cognitivo le da igual el resto de seres humanos. Es decir, él solo percibe sus propios estímulos internos, propioceptivos, y los 4 o 5 estímulos que necesita procesar para vivir. El resto de estímulos no le interesan, porque neurológicamente, bien sea no es capaz de organizarlos, o aunque sea capaz de organizarlos, su estado anímico es de absoluta desinterés hacia los seres humanos que tiene alrededor. Otra característica que tienen los lerdos cognitivos, esta incapacidad obvia de preocuparse por el prójimo, sería su extrema violencia. A un lerdo cognitivo nunca le lleves la contraria. Por ejemplo, si se te ocurre decir, haga usted el favor de quitarse de esa esquina que está usted estorbando, el lerdo cognitivo no va a entenderte y va a reaccionar de manera violenta. Normalmente las personas más violentas suelen ser personas que no tienen demasiada empatía, que no perciben, porque la violencia, a ver, el ser humano a lo largo de la historia desarrolla mecanismos o servomecanismos neurológicos para evitar la violencia. Ocurre en todas las especies. Por ejemplo, en los cuervos, un cuervo tiene un pico bastante grande, como todos sabemos, y el cuervo, como dice el refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos. Sin embargo, esto no es cierto. Es decir, cuando Konrad Lorenz hizo este experimento, le mostraba el ojo a un cuervo, el cuervo se inhibía, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un servomecanismo precisamente para evitar que la violencia cause bajas innecesarias. Es el mismo ejemplo que ponía también Konrad Lorenz entre lobos y perros. Cuando un lobo extiende el cuello, mostrando la yugular a otro lobo, es un acto de sumisión. Y eso, lejos de exacerbar la agresividad del lobo dominante, lo que hace es evitar la dentellada mortal. Los perros de muchas razas no tienen este mecanismo y por eso comparaba a Konrad Lorenz cómo la domesticación del perro pues ha evitado este tipo de procesos de servocontrol. Por tanto, podríamos decir que el lerdo cognitivo es alguien que ha perdido la empatía mínima, porque la empatía emocional es de alguna forma basada en la capacidad para percibir estados anímicos ajenos, ¿verdad? Y ha perdido su capacidad de procesar la información que no le interesa directamente. Por tanto, suelen recurrir a la violencia.
La teoría de Elaine Aron, la psicóloga americana, que nos habla de la sensibilidad, highly sensitive person, que yo he traducido en otro vídeo por sensitividad, aunque no es una palabra estrictamente castellana, creo que es mucho mejor por las connotaciones que tiene sensibilidad. Lo explicaba en ese vídeo, no voy a repetirlo, de aceptar esa idea, ¿no?, de personas altamente sensitivas. El lerdo cognitivo estaría en el otro extremo de la persona altamente sensitiva o PAS. Persona altamente sensible, que se ha traducido, bueno, yo prefiero sensitiva. Sería el otro extremo, es decir, a lo largo de la historia de la humanidad y de muchas especies sociales, ya lo hemos hablado en varios vídeos, se seleccionan variantes cognitivas. Una de ellas son las personas con alta capacidad perceptiva, superdotados. Y otras son las personas que no tienen ninguna capacidad perceptiva, que serían los que actuarían de guerreros. ¿Y el guerrero cómo es? Violento. Pero como dice el Tao Te Ching, el verdadero guerrero, el verdadero marcial, artista marcial, no es agresivo. Es decir, la agresividad es propia de lerdos cognitivos. ¿Eso significa que el superdotado no pueda ser agresivo? En absoluto. Va a usar la agresividad el superdotado cuando es necesario usarla. Voy a poner algunos ejemplos que me han transferido algunas personas para que esto se entienda. Porque la violencia es un rasgo muy característico del lerdo cognitivo. Imagínense ustedes una terraza en verano. La gente está tomando refrescos, hablando sosegadamente, animadamente, y de repente aparece un borracho. Un borracho que quiere que le den gratis la bebida y empieza a ponerse violento con la camarera. Nadie reacciona. Hay mucha gente, nadie reacciona, todo el mundo tiene miedo, porque el lerdo cognitivo, en este caso borracho, pero lerdo a fin de cuentas, normalmente no está acostumbrado a salirse con la suya, violentamente. ¿Por qué puede ejercer fácilmente la violencia el lerdo cognitivo? Porque él no sufre las consecuencias de su propia violencia. La violencia es desagradable para el que la ejerce. Para que un superdotado sea violento, el nivel de agresividad externa tiene que ser muy elevado, porque él tiene ese mecanismo que hemos dicho, cognitivo, perceptivo, de organización de ideas, y sabe que la violencia es destructiva, pero incluso para él. Es decir, la violencia ejerce una reacción en el cuerpo de estrés, por tanto la violencia es desagradable, ser violento es desagradable. El lerdo cognitivo no sufre ni padece, por tanto le da igual ser violento. Pero es una violencia primaria, básica. La violencia en los animales puede sucederse de momentos de cobardía. Ahora vamos a hablar de esto. Pero vamos a describir la escena para que se entienda. Entonces el borracho se pone violento, rompe una botella y amenaza con la botella rota a la señora del bar. Hasta aquí hemos llegado, dice una persona. Se levanta, coge una silla metálica y amenaza al borracho diciendo: o te largas ahora mismo o te estampo esta silla en las costillas. Y el borracho: eres muy valiente, te voy a rajar. Digo, mira, con la tajada que llevas, es muy difícil que tú me puedas rajar, dice esta persona. Y yo, sin embargo, soy joven y te puedo atizar con la silla en cuestión de segundos. Así que te vas de aquí ahora mismo. Y nadie me va a decir nada porque estás borracho y estás amenazando a una persona. Por tanto, legalmente no tengo ningún problema. Inmediatamente el borracho recapacita, lo cual significa que no era del todo tonto, y se va. Otra escena similar, muy similar. Una persona, esta vez, esa escena me ocurrió a mí. Yo venía al gimnasio de karate y voy a cruzar por un paso subterráneo, cuando veo al fondo a una persona drogándose. Vi la silueta, fue una imagen que no se me olvidará en la vida, vi la silueta de la persona inyectándose con una jeringuilla. Me di la vuelta y pasé por encima. Cuando voy andando unos metros me doy cuenta que esa persona me sigue y me viene con la jeringuilla. Yo no lo pensé dos veces, cogí una piedra, la más grande que pude, se la enseñé y le dije: mira, tú me pincharás con la jeringuilla y a lo mejor en 3 meses me ha dado el SIDA, pero yo te abro la cabeza. Puedes estar convencido que te abro la cabeza. ¿Qué pasó? Que el tío se dio la vuelta. Vale, tío, vale, solo te iba a pedir un poco de dinero y tal. Y se fue. El lerdo cognitivo tiende a la violencia, pero cuando un superdotado ejerce la violencia suele ser una violencia contundente, directa a la yugular. Y eso hace que mucha gente, los típicos casos de los matones de colegio, ¿no?, que vemos en muchas películas, se ceban con los superdotados hasta que el superdotado se harta. ¿Y cuándo se harta el superdotado? Cuando su sistema de servocontrol le dice:
hasta aquí hemos llegado, no te inhibas. Y en eso, claro, la capacidad neurológica psicomotriz del lenguaje del superdotado sale a flote y la violencia es contundente y absoluta. Se parece un poco al ataque de un depredador, es decir, el tiburón normalmente no es violento hasta que ataca. En el momento que ataca te pega la dentellada y se acabó, y ahí te has quedado. Por tanto, el lerdo cognitivo suele ser violento habitual y al mismo tiempo muy cobarde. Cuando tú te enfrentas a un matón, normalmente el matón se arruga. Esto le pasa a muchísimos superdotados. Tenemos que entender muy claro lo que es la violencia del lerdo cognitivo. Es una violencia de marcaje territorial, pero el verdadero macho alfa, como se dice en etología, no suele ser violento. El que es violento, hay muchos estudios que han estudiado esto, es el de jerarquías intermedias. El verdadero macho alfa no suele ser violento. El gorila de espalda plateada no suele ser violento. Ahora, enfréntate a un grupo de gorilas y que se te eche encima la espalda plateada y te darás cuenta lo que es realmente una violencia contundente. De un solo golpe un gorila puede hundir el esternón de otro macho o de un hombre. Por tanto, lo primero que hacían los cazadores estos, lo hemos visto en muchos documentales de Dian Fossey, etcétera, que murió víctima del ataque de estos cazadores de gorilas, fue que efectivamente lo primero que hacen es cargarse al macho alfa, porque saben que cuando vayan contra el grupo de gorilas, el macho alfa da su vida por el grupo de gorilas. Ese liderazgo, esa violencia ejercida en el momento preciso, como acto defensivo, es lo que caracteriza al superdotado. El superdotado no es violento, pero tampoco es cobarde. El lerdo cognitivo es violento habitual y cobarde habitual. Cuando te enfrentas a un lerdo cognitivo de verdad, el lerdo cognitivo se arruga y no tiene nada que hacer. Porque independientemente de la fuerza física, el superdotado tiene una fuerza neurológica. Esto lo saben bien los artistas marciales cuando hablan del, por ejemplo, yo he hecho karate y yo no soy una persona muy fuerte a nivel muscular, pero me decían mis compañeros en gimnasio que tenía mucho kime. Kime es energía interna. Esa rabia, esa energía, que en el fondo es un derroche de neurotransmisores, una actividad nerviosa fuerte, es la que me ha permitido a veces enfrentarme a tíos con una jeringuilla o cosas peores que no voy a contar en este canal. Y bueno, simplemente eso. Creo que los lerdos cognitivos están extendidos, según los estudios de Lane Aron. La persona de alta sensibilidad, que no necesariamente tiene que ser superdotado, pero ambos conceptos ya hemos visto en otros vídeos que tienen cierta similitud, son en torno a un 10% de la población, si ponemos superdotado sería un 2-3%, las personas inteligentes y sensitivas entre un 10 y un 15%, pero los tardos cognitivos son legión y multitud. Y para terminar este vídeo diré simplemente que, como he dicho con los psicópatas, no te cabrees o no te enfades con los lerdos cognitivos porque los tienes por todos lados. Trata de evitarlos y entiende que su violencia muchas veces es simplemente una incapacidad absoluta para ponerse en el lugar de los demás. No te enfades por esos que obstaculizan, por esos que van por la vida pegándole golpes a todo el mundo, en los supermercados, que se te cuelan, ¿qué tal? Y muchas veces lo hacen a posta, evidentemente, pero para hacer eso también se necesita ser un tardo cognitivo, un lerdo cognitivo, alguien que es incapaz de seguir unas normas mínimas de convivencia y de pensar en los demás. Simplemente no piensa en los demás porque no percibe, o aunque los perciba, no organiza las ideas de manera apropiada. Su incapacidad para entender los estados anímicos ajenos, su incapacidad para entender incluso a nivel sensorial el mundo que le rodea y sus profundos prejuicios en muchos casos les llevan a funcionar de esta manera. Podríamos equiparar al lerdo cognitivo con un orangután y un ser humano, para que nos entendamos. Y yo creo que incluso los orangutanes son bastante más inteligentes que algunos seres humanos que actúan como lerdos cognitivos. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo. Esta va a ser una experiencia y bueno, simplemente te deseo mucha suerte a la hora de sobrevivir en un entorno hostil, casi selvático, rodeado de lerdos cognitivos. Evítalos. No te enfades demasiado con ellos, son simplemente personas que están ahí y me da la sensación de que su variante aumenta con el tiempo, porque yo cada vez me los encuentro más. También es posible que yo me dé más cuenta de estas cosas porque bueno, estoy más pendiente del mundo que me rodea, porque me he ido transformando a partir de la detección en una persona que entiende más a los demás y se entiende más a sí mismo. Así que no te agobies por estos lerdos cognitivos, los tienes en todos lados.
los has sufrido seguramente en el colegio, esos matones de colegio. Los habrás sufrido seguramente después en el instituto, en los trabajos, etcétera. Tú piensas que son, pues eso, individuos, seres humanos, como todo el mundo, pero en un estado evolutivo, por lo menos a nivel psicológico, de retardo profundo en la capacidad para entender el medio que les rodea. Nada más, si te gusta el vídeo, dale al link de me gusta y nos vemos en otra entrega. Un saludo y hasta otra. Chao.